Bueno, tras esta última y provocadora intervención, pues abrimos un turno de debate entre los que están ahí y los que estamos aquí. Así que si alguien quiere intervenir en primer lugar y romper el hielo. Alguien que defienda a Javier Solano. Si es que hay. Sí, hola, buenas tardes a todos. Me llamo Melchor Roel y soy estudiante de la Universidad de Santiago de Compostela. Al principio de este debate, de esta mesa redonda, no pude estar porque había unas intervenciones que consideré bastante interesantes en una mesa que había en el aula 03, que era de la reconstrucción del paradigma historiográfico. Por lo tanto, me perdí la primera parte de las intervenciones. Pido disculpas si esto hace que mis inquietudes se tiendan o sean demasiado sesgadas y a lo mejor un poco injustas, pero lo que me pareció, por lo que cogí al final del debate, es que el mismo debate se centra en si la globalización es una nueva etapa histórica o es simplemente una nueva forma de llamarle a lo que ya viene habiendo desde hace tiempo, ¿no? Y en esto me refiero a la intervención de Peter Frank, ¿no? Wunder Frank. Lo siento. Yo estoy totalmente en desacuerdo, partiendo de la base de que hay rasgos suficientes para creer que sí que hay una nueva etapa histórica. Y esa etapa histórica, sin centrarla en un año en concreto, creo que se podría decir que el pistoletazo de salida fue en el 1973, con la liberación de los mercados financieros, y que fue parejo a un cambio en el sistema productivo que es visible, aunque no ocupa toda la parte que ocupaba antes, que es el postfordismo, y que tiene como modelo, o digamos referente, se podría poner el modelo del Nissan, ¿no? Donde antes, digamos, todos los recursos dentro del proceso productivo se dirigían a conseguir un solo objetivo. Ahora cada recurso tiene asignado una parte del objetivo. Me explico. A efectos prácticos sería que en una fábrica de coches aquella sección que se encarga de la fabricación de las puertas, por ejemplo, tiene un jefe que no deja de ser un trabajador, es eso, pero que toma decisiones empresariales en el sentido que decide cuántas puertas se fabrican en un día. Y no es como antes. Las relaciones laborales dentro de la misma fábrica también cambiaron, hasta el punto que antes eran bastante más militarizadas y ahora son más distendidas, e incluso en ellas se aprovecha algo más que la fuerza de trabajo. También se aprovecha la capacidad inventiva y la imaginación, hasta el punto que hay estudios que dicen que la plusvalía hoy por hoy, si antes en 2 horas y media de una jornada de 8 horas laborales se cubría el salario, digamos, lo que sería el salario del trabajador, hay estudios que en los nuevos trabajos y en los nuevos modelos postfordistas, en 25 minutos se cubre el salario del trabajador. Por lo tanto, la plusvalía y el beneficio del empresario se aumenta hasta límites inimaginables. Y ya para terminar, me gustaría enlazar esto con el principio. ¿A través de qué? A través del desarrollo de Internet. Es decir, un desarrollo que se hizo con capital público en los Estados Unidos a través del ejército y que apoya toda esta nueva etapa del capitalismo, que conforma por sí una etapa histórica. Hasta el punto que esa liberación del mercado financiero, desde mi punto de vista, y digamos que os pasaría la pelota a la mesa para que hablaréis sobre ello, provoca que la producción en un solo día, el 90% venga simplemente de la especulación financiera, y eso se enlaza con la capacidad de decisión de los estados nacionales, que ya no pueden decidir sobre el valor de su moneda, etcétera, etcétera. Muchas gracias. El profesor Chentuf Tayeb de la Universidad de Orán. Viene. Él se dirigió a la mesa, no a mí. Muy bien.
Merci. Bon, comme c'est la première série de conférences, toutes les questions et tous les problèmes qui vont être discutés demain, après-demain et jusqu'à la fin du congrès sont forcément abordés dans les premières interventions. Je voudrais seulement réagir sur deux questions. D'abord sur la nature des transformations du monde contemporain. C'est-à-dire, en gros, ce qui s'est passé depuis la fin de la décennie 80. Donc la fin du XXe siècle, et qui ostensiblement nécessite un nouveau vocabulaire à la fois dans le discours politique, dans les médias et même dans les sciences sociales et humaines. Et parmi ce vocabulaire, il y a effectivement la question de la globalisation ou de la mondialisation. Bon, effectivement, la globalisation et la mondialisation, elle est relativement ancienne dans l'histoire. Elle est effectivement une accélération des transformations dans les années 60, 70, 80. Mais est-ce que ce qui se passe dans les années 80 et 90, est-ce que c'est cette globalisation qui est la plus importante, ou bien est-ce que c'est d'autres changements qui sont intervenus à peu près à la même période et qui sont aussi importants, sinon beaucoup plus importants? En fait, ce à quoi je pense, c'est est-ce que c'est les transformations technologiques, économiques, financières, culturelles, sociales qui sont les plus importantes, ou est-ce que c'est le fait que le monde, à la fin de la décennie 80, est-ce que c'est le fait que le monde soit devenu unipolaire? Et pour la première fois, depuis Rome et la Chine, on a un seul pays qui domine, et cette fois-ci, mieux encore que n'a pu le faire l'Empire romain, qui domine l'ensemble du monde. Est-ce que la nouveauté la plus importante, elle est là, ou elle est dans les transformations économiques, technologiques, culturelles? Et vous releverez que je pose cela sous forme de question. Ma deuxième réaction, c'est sur la réalité et sur l'effectivité de la mondialisation et de la globalisation, parce qu'effectivement les choses sont différentes quand on regarde le monde à partir de New York, à partir de Londres, ou à partir de Dakar, ou à partir de Calcutta, ou à partir de Bogota. Je veux dire, les pays, les États et les sociétés ne vivent pas au même rythme et avec la même intensité ces transformations, quel que soit le vocable que l'on utilise pour les désigner, pour les comprendre et pour les expliquer. Et il est tout à fait exact que le paysan de la Zambie en Afrique ne vit pas et ne voit pas les choses exactement de la même manière que ne pourrait les voir le citadin de Lagos ou l'habitant effectivement de Manhattan, où il y a plus de téléphones que sur tout le continent africain. Et là, ce que j'ai derrière la tête, c'est qu'il y a
Et il faut qu'on tienne compte de ça. Et ce que j'ai derrière la tête, c'est qu'il y a des temporalités historiques, hein, selon que l'on se place du point de vue du nord ou du centre, et selon que l'on se place du point de vue du sud. Et encore, il faut aller au-delà de ces deux catégories pour dire les choses et cerner les choses beaucoup plus finement. Et tout le monde, hein, nous sommes plus de 3 milliards d'habitants, hein, la totalité du monde ne vit pas la mondialisation et la globalisation au même rythme et de la même manière. Merci. Hugo Chávez me dio la mano y me llamó hermano. Entonces, yo deshago ese golpe de Estado, como lo hizo Chávez, y retomo la presidencia. Y propongo el siguiente régimen, que el auditorio habla y que no haya respuesta individual, pero que después que el auditorio haya terminado, si hay tiempo, entonces que toda la mesa tenga oportunidad de responder a cualquiera de las intervenciones. Y si el vicepresidente está dispuesto a imponer ese régimen, la puede retomar. A menos que haya un referendo que se va a dar luego y que vamos a ganar, los chavistas. Hola, buenas tardes. Soy José Luis García Nieto y quiero ser breve porque así habrá más intervenciones. Quería plantear a la mesa y sobre todo al señor Günter Frank, pues bueno, el capitalismo se puede asemejar hasta cierto punto en materia biológica a un virus, ¿no? Un virus mutante que se va adaptando en función de los tiempos y que, como estamos viendo, pues realmente, dependiendo de las etapas históricas y de las coyunturas, pues se va actualizando y se va adaptando para seguir superviviendo, porque a fecha de hoy sigue superviviendo y precisamente en un estado de mucha fortaleza, no un estado de debilidad, como otras opciones ideológicas en otros momentos históricos pues planteaban precisamente el derrumbe, cuando realmente el materialismo histórico pues ha sido tocado fundamentalmente en sus planteamientos, ¿no? Entonces la pregunta sería que si realmente hay una opción de esperanza real para superar esa visión capitalista de la historia, ¿no? Porque vemos que con esas mutaciones permanentes se sigue desarrollando pues esos mismos principios desde los orígenes de la historia. Y luego hay otro tema importante, que es que si las respuestas de los sectores sociales más concienciados pues pueden incidir sobre la estructura del sistema capitalista en sí o simplemente sobre las ramas. Cuando me refiero a esto, me refiero, por ejemplo, a otro hecho global bastante importante, como es el tema de las ONG, que es un fenómeno que hoy en día tiene un alcance a nivel planetario, ya que distintas campañas de distintos organismos internacionales, como por ejemplo puede ser Amnistía Internacional, pues consiguen liberar presos que están en la otra punta del mundo a través de la concienciación de ciudadanos que se encuentran a miles de kilómetros o que ni siquiera, por ejemplo, han podido ver a esa persona, pero con una labor concreta pueden conseguir respuestas pues en la otra punta del planeta. O campañas, por ejemplo, como Greenpeace, que también en determinados aspectos puede contribuir a la mejora mundial, ¿no? Entonces realmente pues la pregunta sería que si este tipo de actividad, este tipo de acciones de los distintos sectores más concienciados dentro de la población mundial le puede echar un pulso, ¿no?, a estas corporaciones que hoy en día son la clave de que están moviendo este sistema capitalista.
Roberto López, Universidad del Zulia, Venezuela. Con relación quisiera conocer la apreciación del panel y también del profesor Gunder Frank, con relación, por una parte, al eje que de una manera representa alguna vertiente nacionalista en América Latina, que se ha venido conformando entre Venezuela, Argentina y Brasil principalmente, que entre otras cosas se ha opuesto al ALCA, al proyecto de libre comercio norteamericano, y de una u otra manera también se puede decir que lo está conteniendo por ese proyecto norteamericano del ALCA, que acaba de ingresar Venezuela al Mercosur, y que se relaciona a lo mejor también con un movimiento contra la propia Organización Mundial de Comercio y las instituciones básicas de la globalización, que se manifestó en el fracaso de la cumbre de Cancún, creo que fue en septiembre del año pasado. Quisiera saber en todo caso qué valoración hay con relación a esta vertiente que de una manera representa aparentemente una oposición relativamente organizada en América Latina con relación a estos poderes globalizados imperiales. Buenas tardes. Mi nombre es Reinaldo Rojas, Universidad Pedagógica Experimental y Actor de Venezuela. Quisiera hacer 4 puntualizaciones de reflexión para la mesa y para los participantes. En primer lugar, creo que una visión ahistórica de este fenómeno no nos ayuda, especialmente no permite que el historiador participe en un debate global, un debate sobre la comprensión del fenómeno de la globalización. Yo creo que aquí el principio de presentar en los procesos históricos lo que cambia y lo que permanece es fundamental. ¿Qué es lo que ha cambiado y qué es lo que permanece en el tiempo? Yo creo que es un aspecto fundamental para no dar una idea de que esto es un hecho histórico prácticamente que no está en el tiempo, pues, que está fuera de la historia. En segundo lugar, me parece que hay que reivindicar un análisis sistémico de este fenómeno también. Es decir, llevarlo creo en este caso conveniente, al desarrollo histórico del capitalismo. Porque es una forma de evolución de un sistema que ha sido pensado desde el siglo XIX, donde hay obra y pensamiento que seguramente no completa la visión de hombres como Marx, por ejemplo, para dar una visión, un ejemplo, pero que debe ser que solamente trabajo del historiador también reconstruir este proceso histórico de este sistema capitalista que ha tenido por lo menos 4 grandes etapas de mundialización. La etapa de comercio mundial, la etapa de comercio de bienes y servicios, una etapa de capital que es el siglo XX, y yo creo que yo sí tenía vamos a decir, diferencia con Juan Manuel, en el sentido, yo veo el problema de la siguiente manera. Sí creo que el capitalismo va hacia crear una especie de mercado mundial del trabajo. No lo ha hecho, no lo ha logrado, pero va hacia esa tarea histórica, y especialmente yo creo que el tema del ALCA valdría la pena estudiarlo, que es la creación de un mercado mundial de servicios y de patentes. Es decir, la mundialización que está prevista en cierto modo como una hipótesis en la obra de Carlos Marx. Yo creo que valdría la pena también ver esa visión. El otro punto, tercero, sería hay que diferenciar el aspecto económico de la globalización, otros llaman mundialización, del capital, de los elementos culturales, por ejemplo, porque podemos llamar de la universalización, que es un poco donde entra tal vez el elemento de la americanización, el elemento de la europeización, que es un componente también en el sentido, digamos, de sentido de una comunidad, en este caso histórica. Yo creo que también habría que hacer esa diferenciación. Y finalmente, también me gustaría una opinión sobre lo que se debate hoy en relación al tema de imperio e imperialismo. Imperio como un orden político mundial
y el imperialismo como se manejó en la época de Lenin, como la relación entre los estados nacionales y las corporaciones, en este caso eran corporaciones nacionales monopólicas, ahora son transnacionales. Entonces en ese debate también vale la pena ubicarnos que esto como lo nuevo de un sistema que avanza, pero que es un sistema histórico. Muchas gracias. Si les parece, hacemos una rueda de intervención de la mesa mientras se sugieren nuevas aportaciones. Si alguien en la mesa quiere, el profesor ¿De cuánto tiempo Rolando, disponemos? podemos seguir debatiendo un buen rato más, ¿no? ¿Y hay tiempo para más intervenciones del auditorio? Hay más tiempo. ¿Hasta Pero cuándo sí. cerramos? Pues tenemos todavía una hora más, por lo menos. Entonces, Si les parece, ¿para qué nos apuraste tanto? si le parece, el profesor Rolando González Arias empieza interviniendo. Gracias. Bueno, quisiera primero explicar algunas cosas de lo que André planteaba en torno a lo mío. Válgase, y luego contestar algunas de las preguntas. En primer lugar, yo hablaba de una resistencia mundial, no como un hecho que logre parar la guerra. Las manifestaciones obviamente no la pararon, ojalá, y lo hubieran podido parar, sino como la expresión inicial, los barruntos, los primeros elementos del despertar de una conciencia humana global, donde, recuerdo en México, nos manifestamos exigiendo que no se destruyera Bagdad. Obviamente se bombardeó y se destruyó Bagdad, pero en México nunca nos habíamos movilizado en apoyo a ningún pueblo árabe, ni siquiera al pueblo palestino que está siendo masacrado terriblemente. Esto significa simplemente los inicios del despertar de una conciencia que obviamente no se desarrolló cabalmente. Son procesos, alguien decía, son procesos largos, tienen razón, pero en todo el mundo por primera vez manifestarnos simultáneamente, sin que ningún partido haya convocado, sin que los extintos partidos comunistas lo hayan hecho como lo hicieron cuando Vietnam, de manera espontánea, me parece que es un elemento importante del inicio del despertar de una conciencia humana global. No digo que ésta se haya dado, desgraciadamente aún no la tenemos. La segunda cuestión, yo no señalaba que la pobreza fuera resultado de la caída de los estados nacionales o de su subordinación. Obviamente, la pobreza en el capitalismo tiene como raíz al capital mismo, y el desarrollo técnico del capital, eso es lo que yo planteaba, lo que conduce no es al beneficio de la humanidad, sino al contrario, al desempleo masivo. ¿Por qué razón? Si se introduce, por allá decía un compañero el ejemplo de la industria automotriz, si se introduce una nueva tecnología, se despiden obreros. ¿Sí? Esto es una cuestión clara. Esto no significa que sea la única opción de que el desarrollo tecnológico en todas las formas de organización social impliquen el despido, pero en el capitalismo sí lo implican. ¿En qué otras formas no? En otras épocas anteriores a la humanidad, cuando había un desarrollo técnico, esto implicaba un mejoramiento de las condiciones de vida de la población. En el capitalismo esto implica lo contrario, un empeoramiento de la condición de vida de los trabajadores. Y este elemento es el que señalo que es la causa de la pobreza, la forma específica del desarrollo técnico capitalista. Quisiera abordar un último punto en torno a lo que decía André, y es en lo que se refiere al globalismo. Estoy de acuerdo, me parece que el término correcto es globalismo y no globalización. Este globalismo que se da actualmente, ese es mi planteamiento, se da por la fusión de los capitales de los distintos grupos nacionales
financieros nacionales que pasan a dominar a escala planetaria en múltiples formas. Desde mi punto de vista, esta fusión, desde luego que arranca desde los orígenes mismos del capitalismo, pero adopta nuevas formas. Alguien por allá señalaba lo del imperialismo de Lenin. Tiene razón. En lo del imperialismo de Lenin, lo que veíamos era la pugna entre las potencias imperiales. En la actualidad vemos un único Estado imperial que agrede a nivel mundial, que subordina a otros estados a esta política, pero este propio Estado norteamericano no es más que un instrumento de las transnacionales, obviamente de las transnacionales que dominan en los Estados Unidos, del grupo Enron y de los otros grupos que están siendo beneficiados por la política agresiva del Estado norteamericano, que además es un Estado profundamente endeudado y que está en una crisis financiera que va a tener en algún tiempo reciente, pronto, va a expresarse una fuerte crisis financiera. Quisiera además señalar lo siguiente en lo que se refería al problema del globalismo. Miren, yo realmente no sé lo que nos decía André, de que las transformaciones en China impactaban al Imperio Romano. Seguramente esto pudo haber ocurrido, pero las transformaciones en China no afectaban en nada a los olmecas o a los teotihuacanos o a los aztecas. No es seguro, bueno, claro, no es seguro, pero tampoco es seguro que lo impactaran. Yo más bien diría, si pudiera haber habido algún contacto, cosa que no niego, que haya habido contactos entre los chinos y América, de esto hay incluso trabajos muy interesantes, y de que haya habido un impacto ideológico que hubiera podido pasar, que Quetzalcóatl fuera una expresión del dragón chino, pudiera ser posible. Había una historia propia entre los aztecas, por decir un pueblo. Ellos desarrollaban su política independientemente de lo que se diera en China. Si agredían a otros pueblos, lo hacían de manera independiente de lo que se dictara en China. En cambio, a partir del descubrimiento de América, el proceso cambia. España, sin duda, se convierte en un gran imperio que se expande a todo el planeta. El imperio de Carlos V nunca se puso el sol, ¿sí? Y a partir de ese momento se desarrolla un mercado mundial donde el proceso de interacción de los distintos grupos humanos empieza a afectar de una manera creciente. Obviamente, hace 5 siglos, la expedición de Hernán Cortés impactó a los aztecas, destruyó el imperio azteca y dio como resultado el surgimiento de la Nueva España y la expansión a través de la Nueva España hacia las Filipinas. Obviamente estamos viendo un proceso en el cual la historia del mundo empieza a convertirse en una sola historia, donde los pueblos de los distintos países se ven cada vez más influenciados. A fines del siglo XX hay una serie de cambios muy importantes. Obviamente, la caída de la Unión Soviética va a provocar que ya no vivamos en un mundo bipolar. Hay una unipolaridad militar, pero en otra perspectiva, Europa sin duda se está convirtiendo en un contrapeso a los Estados Unidos, Europa unida. China es la gran potencia de este siglo, lo va a empezar a hacer. En México resentimos fuertemente la presencia de los chinos, no directamente, sino a través de la exportación de las mercancías. No sé por acá o en otros lugares del mundo, pero sin duda en México, el desarrollo chino está impactando de una manera brutal. Otro tanto con Japón. Y miren, yo hace rato decía que no estoy de acuerdo con que el globalismo sea igual a la americanización, y quisiera señalarlo por múltiples factores. Sin duda, lo que decía el compañero es cierto. En cada lugar del mundo el proceso se vive de una manera distinta, y por lo tanto yo no me puedo referir más que a lo que he vivido, mi experiencia en la Ciudad de México, que hasta cierto punto es una ciudad abierta, y recibimos influencias de todo el mundo. Y aquí la presencia de Japón es importante. En México es muy importante la presencia de Japón,
Vamos, si lo vemos desde el punto de vista industrial, la principal industria automotriz en México es la Nissan. La Nissan para nosotros es japonesa, aunque sabemos que es francesa-japonesa. ¿Sí? El Kill Billy, aunque haya sido hecho en Estados Unidos, la película Kill Billy, me supongo que acá también la habrán hoy visto. Pues sin duda tiene diálogos en Japón y buena parte de Kill Billy 1 ocurre en Japón, no vi la 2. Pero a nivel de los niños, la influencia de las caricaturas japonesas impacta muy fuerte en México. ¿Sí? Buena parte de los niños están influenciados por una caricatura que se llama Dragon Ball, no sé cómo se llama acá, por una serie de productos ideológicos generados en Japón. Obviamente, el impacto de la cultura norteamericana es fuertísimo. Disney es fuertísimo, pero Disney es una empresa japonesa. ¿Sí? Antes era gringa, hoy es japonesa. En fin, ya que me estoy extendiendo en la palabra, voy a quizá tomarles un ratito más, si se me puede. Ok, entonces le corto y posteriormente quisiera abordar otros puntos que señalaron. Como Gunder Frank, te agradezco muchísimo mucho larga atención que me dedicaste. Pero como presidente de la mesa, recuerdo a los demás compañeros que es nuestra responsabilidad de contestar al auditorio en primera instancia y solamente en segunda o tercera a nosotros mismos. No sé si alguien más. Christian. Moi, je ferai une remarque, en fait deux remarques, en fonction des interventions de la salle qui m'apparaissent très judicieuses. La première, c'est que la globalisation concerne une période ouverte dans les années 80 qui, même si elle est en continuité avec le développement, la mondialisation telle qu'elle est apparue, voilà, est tout de même une période spécifique qu'il convient d'analyser, de mesurer, qui a des dynamiques, des forces qui sont nouvelles. Analyser cette situation en empruntant les termes d'un débat qui est le débat des années 60 sur développement et dépendance me paraît limité. Il convient de prendre en considération ces différentes dimensions nouvelles de la globalisation, qui jouent dans les deux sens. Un intervenant nous a dit que les ONG étaient un élément, un acteur nouveau. Or, c'est un acteur qui est apparu à partir des années 90 et qui est porté par cette globalisation. La deuxième remarque, et je rebondis sur une intervention, c'est la notion de temporalité. Les sociétés, à l'échelle nationale, à l'échelle locale, à l'échelle régionale, vivent la globalisation différemment, la perçoivent différemment, la supportent différemment. Et c'est vrai que celles qui la supportent le mieux, c'est celles qui sont intégrées dans des temporalités fortes. Généralement, ces temporalités fortes sont du domaine culturel. Qu'est-ce qui fait la force de résistance? Qu'est-ce qui fait la force d'adaptation à la globalisation? C'est bien sûr la capacité, on pourrait dire, d'être présent sur le marché, mais c'est aussi la capacité d'avoir une réponse culturelle, religieuse, intellectuelle, spirituelle, quelles que soient les dimensions. Donc, les deux éléments, moi je pense qu'on ne peut pas se permettre d'aborder cette question en évitant d'aborder les nouvelles technologies, en évitant d'aborder les nouvelles dimensions géopolitiques. Et au sujet de la dimension unipolaire de géopolitique, je pense que c'est une situation qui est peut-être conjoncturelle. Il faudrait peut-être se méfier d'analyser une situation à partir essentiellement de la conjoncture actuelle. La redistribution en termes géopolitiques, qui aujourd'hui apparaît comme quelque chose de figé, et peut être en cours. Il y a des phénomènes silencieux dans la globalisation
Bien sûr qu'il est difficile de mettre en évidence, mais nous, historiens, on sait très bien que les changements sont des changements qui s'opèrent au travers de ruptures déclarées, mais que ces ruptures déclarées ont été précédées, préparées par des évolutions. Est-ce que la globalisation n'est pas aujourd'hui, derrière cet écran d'un marché unique, d'une puissance, d'un gendarme unique, est-ce que la globalisation n'est pas une formidable redistribution des cartes, qui effectivement se ferait au profit des différentes composantes de l'Empire, mais qui effectivement se réaliserait? Voilà. Si el señor presidente me permite intervenir. Por supuesto. Muchas gracias. Bueno, un poco para seguir debatiendo, como antes me proclamé seguidor del Club de Fan de Heráclito, también reivindico a Hegel y por tanto la dialéctica hegeliana, entonces pues un poco para seguir debatiendo, especialmente con los compañeros que han propuesto. Contra el golpe de Estado. Acerca de lo que planteaba el compañero de Santiago, ¿no? Que me parecía muy sugerente también, acerca de si realmente estamos en el mismo momento o otro momento. Creo que efectivamente todo va cambiando, ¿no? Eso es evidente, que se produce un cambio histórico. Ahora, no estamos en un sistema diferente, sigue siendo un sistema capitalista. Y volvemos al tipo de análisis. ¿En qué tenemos que fijarnos? En la circulación de la producción o en las relaciones sociales, de producción. Las relaciones sociales de producción no han variado esencialmente de fines del siglo XX, siglo XXI, con lo que eran décadas anteriores, ¿no? Se están manteniendo bastante parecidas. Ahora, yo sí que creo que estamos en otra fase, quizás, dentro del sistema del capitalismo, incluso dentro de esa globalización de la que hablaba Underfrank o de la que había hablado Immanuel Wallerstein, hablando de la economía mundial. Estamos en una fase caracterizada por el neoliberalismo, que es diferente a la fase keynesiana que sale después de la crisis de los 20, ¿no? También estamos asistiendo a una intensificación de la explotación de los mercados de capital que no habíamos vivido históricamente con anterioridad. E incluso, efectivamente, yo creo que es un dato importante el tener en cuenta la tecnificación, ¿no? Yo creo que así como la primera revolución industrial causó un gran impacto, lo mismo la segunda a fines del siglo XIX, y lo mismo yo me atrevería a hablar de una tercera revolución industrial muy ligada pues a la informática, efectivamente, ¿no? Hoy en día un golpe de Estado se puede hacer, o no un golpe de Estado, se puede derrocar un gobierno sin necesidad de sacar los tanques a la calle, simplemente desarmando la bolsa. Y para desarmar la bolsa ya no es como antes, que el banco se cerraba a las 2 y se iban a dormir tranquilos los que tenían sus depósitos en el banco, que al día siguiente volvían y la situación estaba igual. Hoy en día el capital está constantemente en movimiento y se puede vaciar las arcas de un banco mientras los directores están durmiendo, ¿no? Y ya hemos visto cómo han cambiado gobiernos de esta forma, ¿no? En el caso de América Latina incluso. Así que yo creo que tiene algunas características que hace que estemos en una fase diferente. También decir eso es un poco una tautología, cualquier fase es diferente, ¿no? Yo, efectivamente, como decía Ernesto Sábato, yo creo que cualquier tiempo pasado fue peor si no fuera porque estos son horribles, ¿no? Y efectivamente en eso sí que creo, ¿no? que estamos. E incluso lo que planteaba el compañero José Luis Biselli acerca de cómo se va perdiendo soberanía en los estados nacionales. Hombre, sí que hay una cierta pérdida de soberanía. Es más, yo no sé por qué votamos, yo que pertenezco al Estado español, por qué voto las elecciones del Estado español. Yo prefiero votar directamente en la de Estados Unidos, que al fin y al cabo son los que deciden la política que hace el Estado español. Así que casi estaría por reivindicar que votemos nosotros también en Estados Unidos. Al fin y al cabo son los que reparten ellos la tarta, ¿no? Y un poco respondiendo a la intervención del compañero Roberto López de si se veía un eje Venezuela, Brasil, Argentina, yo no lo veo, ¿no? Ni creo que sean tres procesos parecidos. Es decir, yo creo que hay una coincidencia coyuntural entre esos tres países o entre esos tres gobiernos incluso, que tienen bastante diferencia los tres gobiernos, ¿no? Hay una cierta coincidencia de paralización, de ser absolutamente fagocitados por el norte, pero creo que hay diferencias notables, ¿no? Y no creo ni siquiera
que a los tres les guste la identificación entre ellos mismos, ¿no? Entre los tres modelos de Kirchner, de Lula y de Chávez incluso, ¿no? No estoy haciendo un juicio de valor con cuál me identifico más o menos, pero creo que hay diferencias, no veo realmente el que se vaya formando un eje. También está la decepción de Ecuador, ¿no? El caso ecuatoriano con Tulio Gutiérrez, también tenía un discurso bastante rupturista y terminó siendo mucho más de lo mismo, ¿no? El caso ecuatoriano me parece lo más así, de lo más emblemático de esto y de no participar de esa política. E igualmente en esos gobiernos creo que al menos desde Europa nos ha causado estupor o al menos nos ha sorprendido las políticas que han llevado. Nos sorprendía Kirchner, que esperábamos, al menos lo digo como lector de prensa europea simplemente, no como analista de América Latina, que no soy especialista. El caso de Kirchner me sorprende con ciertos datos progresistas o positivos, diría, y en el caso de Brasil todo lo contrario, ¿no? Con ciertos datos que me parecen que quedan muy por debajo de las expectativas que personalmente tenía. Yo también. Usted manda. En cuanto a lo de la finanza, sí y no. Fue el primer orador del auditorio que se refirió a eso y volvió también en la mesa. Mi amigo Giovanni Arrighi ha mostrado que en el desarrollo del mal llamado capitalismo mundial ha habido épocas, ¿cómo se dice? No continuadas, sino lo contrario, renovadas, en que el capitalismo financiero se hace dominante y en que en cada ocasión lo hace a través de una institucionalidad nueva que lo crea o se crea entre sí. Significa que eso de la finanza no es nuevo y además que es muy posible, muy probable que sea temporario como lo ha sido en otras ocasiones del desarrollo ese. No acompaño a Giovanni en otras cosas, pero en eso sí. Lamento que no entendí al señor francés del auditorio. La tercera persona habló del materialismo histórico y yo no entendí eso de superar el materialismo histórico por los movimientos sociales y los ONG. En primer lugar, yo creo que soy el último materialista histórico que queda en el mundo, por lo menos no he encontrado ningún otro más. Y en todo caso lo soy muchísimo más que un tal llamado Carlos Marx, que lo era muy a medias. Porque por un lado dijo eso de que son las condiciones sociales que influyen en la conciencia de la gente. Por otro lado dijo que la lucha de clases es el motor de la historia, que no lo ha sido nunca. Por lo menos no la lucha de clase entre los que están arriba y los que están abajo. Sí la lucha de clase, intraclase, de los que están arriba. Y en todas estas ocasiones siempre ha habido movimientos sociales. Y espero que siempre haya.
desaparecida señora Marta Fuentes y yo nos dedicamos a estudiar los movimientos sociales. Se murió Marta y se murieron los movimientos sociales y me fui a estudiar otra cosa. Digamos, el foro social de Puerto Alegre, ahora la otra vez en Mumbai, etc. Y otras formas de movilización contra la globalización desde Seattle, Quebec, Praga, Génova, Puerto Alegre, por supuesto, etc. No me queda claro si eso representa realmente un nuevo auge. Porque Marta y yo habíamos comprobado que hay ciclos también en los movimientos sociales, que al mismo tiempo en muchos países del mundo, muchos distintos movimientos sociales se fortalecen y al rato decaen y después viene otra onda de surgimiento, etcétera, etcétera. La última era los años 60, a cual se refirió. A mediados de los 80 no desaparecieron, pero se debilitaron. No me queda evidente todavía, espero que sí, que ese movimiento antiglobalización sea la punta de lanza de una nueva movilización social. Además hay que preguntarse si son contra la globalización, que sería un sinsentido, porque es el globalismo que ha estado hace siempre, o si son contra determinadas formas de la globalización, como es la política neoliberal, que eso sí tiene sentido. Y lo de los ONG, sí, no debe saber que hay mucha crítica a ONG hoy en día, que ellos sí sean instrumentos del imperialismo, y aunque no lo sean, al dar la plata a los movimientos sociales en el tercer mundo, a los ONG del primer mundo, entonces también determinan o desvían la política de los movimientos sociales. Brasil, Venezuela, Argentina. Oye, Fernando Enrique es muy amigo mío desde hace muchísimo. Los dos llamados padres de la dependencia. Y mire lo que hizo. Salió una foto en un diario chileno. Ahí muestra cuánto se puede confiar en los periodistas, inclusive en las fotos, no tan solo. Una foto de Lula y el que habla, Lula visitando a Gunder Frank. Bueno, claro que era al revés. Pero me dio un cierto falso orgullo hasta que se hizo presidente Lula. Y ahí estoy en concordancia contigo. Mira lo que está haciendo Lula. En primer lugar, Brasil lleva la copresidencia del ALARC. Y el brasileño dijo que las negociaciones van por buen camino. Y está totalmente entregado al capital financiero. Hoy olvidé de citar una cosa del propio Lula en el cual dice cuánto de la entrada de divisas del Brasil tiene que dedicar al servicio de la deuda
Así que no nos queda nada para hacer la reforma agraria y pobreza cero que falou que era o programa do Lula, fazer a pobreza cero e fazer a reforma agrária. E de eso non ha più nada. Bueno, el Kirchner lo que yo leo es no más que una faz más democrática, entre comillas, de toda la misma secuencia de presidentes de ¿cómo se llama?, de Argentina, que desde que se fueron los militares, que a su vez también es una continuación en cuanto a la política económica. Así que con eso estoy contigo. Entonces, ¿hay continuación o hay cambio? Hay los dos, y siempre hay los dos. Y para citar una palabra de mi coautor Barry Gills, no sé si se puede en español, funciona en inglés, nunca lo he tratado en español. Es el mismo sistema mundial, pero el sistema mundial no es el mismo. Es el mismo sistema, pero no es el mismo porque el sistema se transforma. Y se transforma inclusive también con altibajos y con participación de los movimientos sociales, etcétera, etcétera. Bueno, dos breves comentarios a mis compañeros de mesa. España, imperio, sí. ¿Por qué había un imperio español? En dos palabras. Plata y China. Y si no fuera por la demanda china, por la plata que sacaron de las Américas para los españoles, no hubiera habido ningún imperio español, porque no hubiera habido cómo financiarlo. Entonces no me diga que no había globalización o globalismo si era también en la época de Felipe II, era la China que determinó la misma existencia del imperio español. Desarmar la bolsa, yo me pregunté, a cada rato estoy abusando de tiempo, perdón. Yo me pregunté a cada rato por qué los soviéticos no desarmaron la bolsa. Porque en primer lugar son productores de oro, entonces tenían oro, podrían jugar con el oro. Perdón. En segundo lugar, compraran acciones y podrían haber comprado cuánta acción quieren en la bolsa y venderlos de un día al otro y desarmar la bolsa, pero nunca lo hicieron, nunca intentaron, no sé si se les ocurrió, pero no era dentro de lo que se haría siquiera, porque ellos también estaban dentro del sistema igual que nosotros. Es mentira eso de Stalin, de que había dos sistemas distintos y que ellos tenían uno y nosotros tenemos otro, etcétera, etcétera. Mentira. Si realmente fuera así, sí, hubieran desarmado la bolsa, o si me hubieran preguntado a mí qué hacer, les hubiera dicho, hágalo. No lo hicieron. Y yo creo que se puede sacar alguna lección de eso. Disculpa. Vamos de vuelta al auditorio. Más parte de la mesa que quieren hablar. Ah, perdón. Tú habías preguntado. Sí. Sí, yo quería solamente recordar una cosa. Lo que yo presenté es
como al final de 3 siglos, ¿verdad?, sostienen tanto los Estados Unidos en su cultura como los ingleses una especie de mito acerca de una americanización o de una anglosajonización del mundo. No estoy de acuerdo con el profesor Frank en que los 3 siglos de angloamericanización en términos mundiales no sucedieron, ¿verdad? Pero entonces también quería hacer otro comentario a lo que dijo el profesor Frank también. Me dio a pensar que sí es verdad que existen, el país de la maravilla existe, se llama globalización y es exclusivo de los historiadores de la economía. ¿Ya? Gracias. Quiero acotar algo acerca de ese país de los sueños. Yo pienso que no es un país de los sueños, porque la globalización transgrede ese espacio local. Esa cotidianidad que vivimos cada día, la transgrede, la invade, lo cual quiere decir que estoy tomando patrones externos. Yo les voy a dar un ejemplo. Yo vivo en una localidad que está a 2 horas de la capital. Esa localidad, el estado Guárico, siempre ha tenido como costumbre, como parte de esa memoria colectiva, como parte de esa raíz, ubicarse las personas, en este caso mujeres, en las plazas, la Plaza Bolívar y una llamada Plaza Rocio. ¿Qué hacen esas mujeres allí? Hacen lo que tengo entendido acá o allá en México, los pasteles, que son las empanadas, las arepitas dulces con queso rallado. ¿Qué ha sucedido? Eso es un espacio local, es mi comunidad, es mi cotidianidad. ¿Cuál es mi sorpresa cuando se establece un McDonald's? Es lo que señalaba el doctor Frank allí, de la McDonaldización. Se establece un McDonald's. ¿Qué ha sucedido? Porque esos patrones que estaban dentro de esa tradición, dentro de esa memoria histórica, tienden como a diluirse dentro del ciudadano común. Ahora no se comen empanadas, ahora no se comen arepitas dulces, sino que la gente hace cola para ir a un McDonald's. Les cuesta más caro, pero no importa, yo voy a McDonald's. Lo cual quiere decir al mismo tiempo que eso obliga a todos y cada uno de nosotros como ciudadanos a retomar ese papel de la historia, una historia que parte de nuestro entorno inmediato, porque en la medida que nosotros conozcamos esa lugaridad, en esa medida el hombre va a asentar y acentuar aún más esos lazos de identidad con su entorno, porque esa localidad constituye la unidad básica, elemental para ir a lo regional, a lo nacional, continental o mundial. Señalaba también el doctor Frank sobre ese proceso de americanización. ¿Qué significa eso? Que como parte de una comunidad, los latinos no podemos vivir de sueños, construir y buscar opciones, o no tenemos respuesta para esa avalancha de la globalización, o estamos dentro de esa concepción fatalista de la historia, que los latinos no podemos y no podemos continuar. Yo pienso que realmente se puede vivir de sueños. El Libertador vivió de sueños, Simón Bolívar vivió de sueños, obtuvo la libertad e independencia de países latinoamericanos. ¿Y por qué nosotros como latinos, como ciudadanos dentro de una lugaridad, dentro de este proceso de mundialización, no podemos construir un nuevo ensayo? Vamos a llamarlo ensayo, no vamos a llamarlos modelos, pero vamos a ensayar, vamos a buscar eso que yo llamo globalización solidaria, porque es necesario en todas las comunidades a nivel mundial, porque no podemos continuar en esa medida, no podemos continuar que nos transgredan nuestros espacios, porque los espacios son patrones propios
que nosotros tenemos, son nuestras intersubjetividades. Eso es todo lo que quería decir. Miriam, yo no voy a McDonald's, pero sí le recuerdo que como venezolana, ¿tú eres venezolana? Entonces, antes que llegaran alguna gente, unos andaluces y después o unos gallegos, tan solo había unos indígenas, de los cuales muy pocos sobreviven y cada vez peor, y que toda la comunidad histórica y local a la cual te refieres fue creada por la globalización. Evidente. Y no tan solo en Venezuela, en todo el mundo. Pero en Venezuela evidentísimo. Si no había nada. Salvo los que pocos sobreviven. De nuevo, si eso vale igual para la mal llamada tradición. Esa también fue creada por la globalización. Perdón. Bueno, si alguien más quiere intervenir en torno a este animado debate. Por favor. Dejamos abajo el profesor Domingo Garí de la Universidad de La Laguna. Bueno, buenas tardes. Ya había dado, en fin, no tenía pensado intervenir porque se había cerrado el turno de palabra, pero ya que han dado la oportunidad de nuevo, pues voy a aprovechar. Yo creo que la disputa última que hay entre Gunder Frank y Miriam tiene que ver en cierta manera con... se está definiendo de dos formas distintas el término globalización y, en fin, creo que parte de ahí, ¿no? Yo voy a tratar de situar el problema en este momento concreto de la globalización. No me voy a referir a la globalización, digamos, histórica, en términos de largo tiempo, a la que se refiere Gunder Frank, de la que, por cierto, sacó hace 2 años un libro que a mí me parece muy interesante, el profesor Henry Kamen, que se llama Imperio, que está escrito, el Imperio de Felipe II, bajo la óptica esta de la globalización actual, ¿no? Yo creo que el fenómeno de la globalización actual parte de un cierre de ciclo de las luchas revolucionarias de liberación nacional de posguerra. En fin, la lucha en Vietnam es el paradigma que se nos viene a la memoria a todos de forma más inmediata, pero luego también la sucesión de luchas de liberación nacional en Latinoamérica, El Salvador, Nicaragua, Cuba antes, etc. Y aquí se cierra un ciclo en el que también se incluyen las revueltas de los años del 68 para Francia y del 69 y la década del 70 en Italia, la conocida la plaza de las tres culturas, la década roja en Italia, y a final de década de los 70 se cierra un ciclo en el que hay muchas más cosas que hay que tener en cuenta: la propia transición a la democracia en el caso del Estado español, la revolución de los claveles en Portugal, la caída de la dictadura de los coroneles en Grecia, etc. Y yo creo que ahí se cierra un ciclo que viene marcado por la llegada al poder en Gran Bretaña y en Norteamérica de Reagan y de Thatcher, que inauguran lo que se conoció en la época como la revolución conservadora, neoconservadora, que es, desde mi punto de vista, la que le da el primer impulso a esto que luego se ha denominado el neoliberalismo. Y el neoliberalismo, desde mi punto de vista, tiene esa primera fase y luego tiene la segunda fase, que es la década de los 90, con la aceleración de la revolución tecnológica, la llegada al poder en Norteamérica de Clinton, que es el sujeto político propagandista número 1 de la globalización, junto con el dueño de Microsoft, con Bill Gates, ¿no? Son los dos grandes ideólogos del proceso de la globalización. Y
es una reflexión que suelto aquí para todos, es si esta globalización iniciada, esta segunda fase de globalización iniciada en la época Clinton, no se cierra a partir del 11 de septiembre, cuando Bush declara que hemos entrado en la época de la guerra infinita, poniendo fin de esta manera a una política de expansión determinada, que era la expansión vía mercado financiero, vía revolución tecnológica, y que ha sido sustituida por la guerra abierta y declarada y por el control directo de los centros neurálgicos energéticos en el globo. Yo creo que esta es la característica fundamental en la que estamos ahora y que ha descrito, desde mi punto de vista, magistralmente Antonio Negri, que antes citó el profesor Juanma Santana, y Michel Hart en el libro Imperio. Hemos entrado en la época, por tanto, del orden imperial, pero es un orden que está caracterizado básicamente por el fenómeno de la guerra. Es decir, el mercado, el neoliberalismo ha sido sustituido en estos últimos 3 años por el factor de la guerra, que desde mi punto de vista modifica completamente la naturaleza del proceso de la globalización que vivimos en la década de los 90. El profesor necesita salir, así que seguimos con el debate, si quieren. El profesor Biselli, ¿quiere intervenir? No, solamente quería plantear una preocupación, la verdad, para el debate. Es que me parece que, do punto de vista conceitual, los términos como usados aquí por nosotros como globalización y neoimperialismo nos ayudan a explicar los procesos más generais con los cuales nos defrontamos. Pero la preocupación es siempre, por lo menos la mía, cómo esto refleja en la acción política de cada uno de los actores. Para eso me preocupa porque al elegimos como nuestro alvo el imperialismo americano o la globalización capitalista, de una cierta forma pienso que nos olvidamos que en nuestros países hay luchas próximas que deben ser comenzadas. Só para lembrar que nuestro grande inimigo puede ser George Bush, pero no es presidente del Brasil o de la España, o sea, lo que fuera. Esto me preocupa bastante. Ahora que el presidente se retira, me quedo como presidente único, así que dirijo a mis anchas este debate. Así que sí. Sí, hay más intervenciones. ¿Quieres volver? Sí. Espera. Una intervención aquí mejor para que haya... Buenas tardes, yo soy Juan José Cedeño, ingeniero electrónico. Estoy viendo la historia desde la perspectiva de la ingeniería, o sea, he hecho más o menos un concepto de lo que he tratado de entender desde que estoy acá. Voy a englobar esto de esta forma, desde Bloch, ¿verdad? Que habló esta mañana, como lo escuché, Frank, del proceso histórico, Miriam, venezolana, mi esposa Lezama, que también está procediendo en este proceso. Yo veo este proceso
de globalización que empieza desde el momento en que nosotros empezamos a transmitir conocimiento a través de la historia con el intercambio cultural o biocultural, como lo podemos enfocar. Comienza el proceso de globalización, intercambio de ideas, ¿verdad? Intercambiar ideas y globalizar las ideas, que es a donde vamos todos. Esa es la globalización histórica. Luego viene la globalización de la conquista, la globalización de la conquista, donde el imperio romano, el imperio español, el imperio gringo, que es el actual, ¿verdad?, lleva su proceso de globalización también desde un punto de vista. Luego viene la globalización que ha derrumbado todos los espacios en estos tiempos, que es la globalización económica de las comunicaciones, que es donde entra ahora el momento de qué es la globalización económica a través de los medios de comunicación, lo que es la cibernáutica, lo que es la conquista del espacio, que es un proceso globalizador más amplio, y la informática. Entonces, le digo yo a los nobles, a los nuevos jóvenes que están en este proceso, ¿hacia dónde va realmente la globalización? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Qué es lo que debemos hacer con la globalización para que sea un arma que la podamos utilizar todos en beneficio de todos los seres humanos y tratar de hacer este mundo lo más bello que podamos hacer? Gracias. Eso. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Cómo van a hacer ustedes los historiadores? Nosotros los ingenieros ya estamos con los procesos de la electrónica y esas cosas que también están dentro de la globalización. Pero ¿qué va a hacer la historia en sí? Como un ente, el mayor ente globalizador de la Tierra, que son los historiadores, son los que escriben. ¿Cómo van a hacer ustedes, los historiadores, para que esta globalización nos sirva de algo, para que en vez de luchar contra ella, hagamos la nuestra y hagámosla crecer para nosotros y para todo el mundo, para hacer un mundo mejor? Utilicémosla, más nada. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere intervenir? Un compañero, que no recuerdo el nombre, lo siento. Sí. El compañero de Santiago, es que no me sé el nombre. Sí, Melchor Roel, como dije, estudiante de la Facultad de Historia de Santiago de Compostela. Me gustaría volver sobre el tema que planteé antes, que se contestó y cuyas respuestas creo que no abarcan toda la realidad que honestamente creo que se planteó en mi pregunta. ¿En qué sentido? Puede ser una tautología decir nueva etapa, pero hay etapas que se repiten y de eso es de lo que me dio la impresión que se trataba el debate. Si esta es una nueva etapa, si se trata verdaderamente de una nueva revolución industrial, como así modestamente opino yo, es una nueva revolución industrial, y si esta nueva etapa condiciona, entre otras cosas, las relaciones laborales, las relaciones entre las clases y las relaciones entre países, etcétera, las relaciones entre comunidades. Sí, estoy convencido de ello y aporto pues un elemento más de debate rapidísimamente. Creo que hay algo que diferencia a los cambios producidos por China en el Imperio Romano. Es la inmediatez. Hoy por hoy, los cambios que se producen en Europa y en Estados Unidos entre el primer mundo y en relación con los países llamados subdesarrollados tienen un grado de inmediatez jamás visto en la historia. Es decir, para compararlo, y yo creo que queda incluso de forma metafórica, con un clic de un ratón. En ese sentido, me gustaría recalcar la idea de que la red y los nudos de esa red son básicos, que esa inmediatez provoca una aceleración histórica jamás vista y que todo ello gira en torno a Internet, de tal manera que de alguna forma, si se permite la expresión, se podría decir que en el principio fue el ordenador, ¿no? Hablando de esta etapa. Y
y dentro de ello hablar de que esa inmediatez condiciona todos los campos de actuación del ser humano y de su relación con la naturaleza, y que por lo tanto estamos delante de una nueva etapa histórica dentro del mismo sistema capitalista, pero que no es el capitalismo mercantil, que no es el capitalismo de la primera revolución industrial, ni mucho menos el de la segunda. Y me gustaría, si aquellos que creen que sí que es una nueva etapa comparten la visión propuesta de que en el principio fue el ordenador, y aquellos que no creen que sea una nueva etapa, si pudieran argumentar un poquito, no muy pormenorizadamente, pero sí las cuestiones básicas como son la aceleración histórica, la velocidad y la inmediatez. Muchas gracias. Por acá otra palabra. Acá adelante, por favor. Buenas tardes. Julio Antonio Vaquero Iglesias, de Oviedo, de la Universidad de Oviedo. Precisando un poco lo que dice el compañero en la terminación del debate, yo creo que en torno a la historiografía del tema de la globalización, la cuestión se puede resumir de la siguiente manera para que tengamos una base de debate en la contestación de la mesa. En primer lugar, en términos de historiografía marxista, lo que está proponiendo el compañero es si estamos ante una nueva fase del capitalismo o no. Pero aquí se ha hablado precisamente de Toni Negri, y Toni Negri habla de algo más que una nueva fase del capitalismo. Habla de un nuevo modo de producción totalmente diferente. Entonces, las tres posiciones las tenemos aquí clarísimamente en el sentido en que lo dice el doctor Frank, que dice que no hay cambio dentro del modo de producción capitalista. Tenemos la visión de Toni Negri, que es evidentemente que sí que hay un cambio del modo de producción, de las relaciones sociales y de todo, y finalmente esa posición que mantiene el compañero, que estamos ante una nueva fase de la historia del capitalismo. Sobre esos tres modelos sería, yo creo, que la discusión donde habría que contextualizar la cuestión del debate de la globalización. Nada más. Si alguien más de abajo quiere intervenir, porque como ya se está yendo mucha gente, llevamos 2 horas 3/4 debatiendo, si les parece, alguien que quiera intervenir, interviene la gente que quiera a la mesa y nos vamos, ¿no? Para no quedarnos 4, si les parece, ¿no? Me he quedado muchas asambleas, 4 al final, así que... Sí. Bueno, pues si les parece, si alguien de la mesa, Cristian quiere... Oui, c'est une contribution toujours dans ce souci de définir, de distinguer cette période ouverte depuis les années 80. On a parlé d'Internet, je crois qu'il y a aussi un élément de l'immédiateté de l'information. Il y a aussi un élément qui aussi me paraît important, c'est les images. On est rentré dans une situation où la mondialisation des images, l'accès aux images devient un élément déterminant. Les sociétés, y compris les sociétés les plus isolées, ont la capacité de s'identifier, alors que leur propre société le refuse, à des modes de vie, à des valeurs. Et donc là, je crois que c'est un élément déterminant qui là aussi, silencieusement progresse. C'est-à-dire qu'on voit très bien des sociétés s'ériger des normes, des valeurs qui sont en réalité contestées dans la vie privée par les individus. Parce que les individus découvrent, au travers des paraboles, y compris les sociétés les plus pauvres. Je reviens sur cette image de l'Afrique. Il y a autant de téléphones à Manhattan qu'en Afrique. C'est faux. Il y a beaucoup de téléphones mobiles en Afrique. Il y a beaucoup de télévisions en Afrique. La seule différence, c'est que la télévision est vue par une centaine de personnes. Et ça, c'est déterminant. Et là, c'est un élément qui, là aussi, m'apparaît comme tout à fait novateur. Et qui relève, bien sûr, de situations économiques particulières, mais qui ont une incidence dans la façon dont les gens voient et dans ce qu'on appelle les temporalités historiques, c'est-à-dire la façon dont ils se déterminent par rapport à leur histoire. Merci.
Rolando González. De lo que señalaban de las tres posturas, de lo que señalaba el compañero de atrás, desde mi punto de vista, sí, efectivamente, el capitalismo está viviendo una nueva fase. El elemento técnico de la Internet, de las redes satelitales que lo van acompañando, son elementos que caracterizan esta nueva fase, junto con otros elementos como el manejo de la biotecnología, la producción de transgénicos, etcétera, desde el punto de vista técnico. Desde el punto de vista de las transformaciones del capital, yo insisto en lo que he planteado, estamos viviendo una nueva forma de fusión de los capitales a nivel global. Para concluir, de lo que preguntaba un compañero que ya se retiró, efectivamente, dentro de la globalización hay mecanismos de resistencia, incluso a nivel interestatal. Las cumbres ambientales, para tratar de controlar la degradación del medio ambiente, son un mecanismo incipiente a través del cual se trata de frenar este proceso tan grave de crisis ecológica, de cambio climático, etcétera. Por otra parte, se están desarrollando en diferentes lugares del mundo, en México hay formas de organización de la producción autónomas que intentan de una manera muy embrionaria ofrecer formas de organización de producción alternativas al capital. Bueno, yo como presidente que me quedé solo me reservo la última intervención como una prerrogativa. Bien, no, respondiendo un poco a este debate que me parece bastante interesante y me parece que efectivamente de la historiografía todavía no lo habíamos abordado y tampoco lo vamos a cerrar, simplemente estamos abriendo un debate y estamos, en fin, poniendo datos sobre la mesa. Yo creo que la técnica no puede ser nunca el elemento para definir un momento histórico. Yo creo que la técnica va cambiando y efectivamente ha habido cambios. Yo, por ejemplo, tampoco estoy de acuerdo con una postura que la defendía Castell, por ejemplo, en su último libro, que dice que ya no existe lo de las clases sociales, ahora las clases sociales son los que tienen Internet y los que no tienen. No comparto esa idea. Me pareció en estos tres voluminosos tomos, el último tomo, al que le dieron bastante pompa en los medios de comunicación, porque es una cosa que está bien también, decir, bueno, ya no es un problema de ricos y pobres, sino el que tiene Internet, igual el que sabe Internet, frente al que no sabe, que es analfabeto, y ese se fastidia hasta que aprenda. No comparto para nada ese análisis. Ahora, sí que creo que estamos en un momento diferente y me parece bastante lúcido, que no hemos hablado aquí, la postura de Hobsbawm, ¿no? Hobsbawm decía, el corto siglo XX acaba en el año 89. Yo creo que por toda una serie de acontecimientos, el año 89, como fecha emblemática, por supuesto, sí que abriría pues un nuevo siglo, ¿no? Y con esto me refiero a unas nuevas características dentro del mismo modelo. Insisto en que para analizar un sistema no me parece oportuno que nos centremos en la esfera de la circulación, sino en la esfera de la producción. Y las relaciones sociales de producción no han cambiado las relaciones sociales de producción todavía. Sí es cierto que la técnica ha generado unos cambios que tienen importancia. Me parece bastante interesante la aportación del compañero Rolando González, donde habla de esa fusión de capitales. Está claro que dentro del capitalismo, el propio sistema capitalista es un problema de acumulación y de monopolización. Y está claro que se están dando esos cambios. Y ahora estamos en esa fase donde está habiendo una concentración transnacional que ya había empezado hace tiempo y que ahora se ha agudizado. Entonces, en ese sentido, bueno, sí que lo vería, si lo tengo que impartir como historiador a mis alumnos, sí que hablo de una fase nueva a partir del año 89, marcado por aspectos económicos y también por aspectos políticos, ¿no? Aspectos políticos, no solo la caída del muro de Berlín, aspectos filosóficos, la posmodernidad arremete con fuerza a partir del año 89 y toda una serie de aspectos, y aspectos políticos, no solo la caída del muro de Berlín como crisis del modelo soviético, bueno, y también hay una crisis o una descreencia de la socialdemocracia. La socialdemocracia a lo largo de toda la década de los 80 se revelaron en todos los gobiernos europeos como gobiernos profundamente corruptos y eso también marcó un cambio. Y eso también ha generado un descrédito de la gente en los gobiernos o también un descrédito de la posibilidad de cambio a través de las instituciones que permitía la democracia burguesa, que tampoco hoy en día son muy creídas, ¿no? En ese sentido sí que me parece que hay unos cambios
y que estamos empezando a verlo y que estamos empezando a analizarlo y que espero que de aquí a que acabemos el Congreso, pues en vez de estos datos que ponemos sobre la mesa, pues con seguridad habrá muchos más, ¿no? Solo me resta agradecerles a todos los últimos que se han quedado, pues su magnanimidad en escucharnos e informarles que, bueno, mañana, como saben, empezamos las sesiones a las 10 y esta tarde la Universidad de Santiago de Compostela nos invita a una recepción a las 8:30, a las 20:30, una recepción en el Palacio Renacentista de Fonseca, que está allá al lado de la Plaza del Obradoiro. Así que están todos invitados y espero que nos veamos allí y podemos seguir hablando. Gracias.